transmisión. Hola. Hola, hola. Y sí, estamos transmitiendo. Maravilloso. Paulina Villagra, te voy a silenciar porque está ahí, pero pasándolo todo bien con la música. Así que te silencié mejor porque está ahí on fire. Ya, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Bienvenidas y bienvenidos todos. Un placer nuevamente verles por acá. Continuaremos con nuestros estudios entonces y lecturas y reflexiones y conversatorios en torno al Bhagavad Gita. Como siempre, voy a recitar mantra, Sahana Bhavatu mantra. Quienes lo conozcan lo pueden recitar conmigo. Más vale que se lo vayan aprendiendo, porque lo vamos a cantar siempre. Lo que vamos a hacer es que recuerden que abrimos un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Si todavía no está en el grupo de WhatsApp, sí, ahora lo voy a poner en un ratito. Pau, quizás si tú lo tenés, si tenés el vínculo, ¿tienes el vínculo al grupo de WhatsApp? Deja buscarlo. ¿El de la Yapa? ¿El No, mismo? el de Bhagavad Gita. Parece que creo que ni siquiera está en el de Bhagavad Hoy. Gita, po. Ahí tenés, po, no te agregaste. Nada que ver, po. La Nico parece que lo tiene. Nico, si lo puedes poner en el chat, el vínculo al grupo de WhatsApp, entonces quienes no están todavía en el grupo pueden entrar por ahí y ahí en el grupo de WhatsApp les voy a mandar el mantra, ¿ok? El mantra que vamos, ahí está, Marcelo lo puso, grande Marcelo, más rápido que una bala, el más rápido del oeste. Antes también el WhatsApp también, excelente, gracias Marcelo, te pasaste. Ahí está el vínculo, ¿sí? Quienes no estén en el grupo de WhatsApp y quieran estar, Ya. pueden hacer clic ahí y les va a mandar al grupo de WhatsApp. Y ahí voy a mandar el archivo más tardecito, ¿sí? Así que voy a cantar entonces el mantra. Quienes lo conozcan lo pueden cantar conmigo. Si no, simplemente puede adoptar una postura recta con la columna vertebral. Puede cerrar los ojos. Juntamos las palmas en el centro del pecho un momento para disponernos hacia el estudio del ser a través de este bello texto, el Bhagavad Gita. Vibraré entonces uno de los Shantipatha o mantras de la paz, Sahana Bhavatu mantra, para invocar paz y auspiciosidad en nuestro estudio. Voy a vibrar entonces, quienes lo conozcan pueden vibrarlo conmigo. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Bien, podemos bajar nuestras manos. Muchas gracias nuevamente, chiquillas y chiquillos, por estar. Bienvenidas y bienvenidos quienes están incorporándose ahora. Hola a todas y a todos. Ok, al igual que el día viernes pasado, lo que vamos a hacer es que voy a leer un par de versos del Bhagavad Gita, simplemente para ir avanzando textualmente. Y luego vamos a seguir hablando acerca de la conciencia como lo hicimos el viernes pasado. ¿Ok? Voy a leer entonces un par de versos y luego quiero saber si tienen preguntas en relación a lo que estuvimos reflexionando el viernes anterior acerca del ser, la conciencia, la realidad, etc. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla, de hecho, para que vayamos leyendo al unísono. Entonces, este es una página que se llama vedabase.io, que tiene bastante literatura de Bhakti Vedanta Swami Prabhupada.
es una de las traducciones que hablamos al inicio, ¿recuerdan? Probablemente la traducción con mayor peso histórico, especialmente para nosotros y nosotras occidentales. Y es de donde vamos a sacar algunas cosas, especialmente las del primer capítulo, vamos a sacar harto desde acá. Entonces, el último texto que leímos, si lo recuerdan, es el texto 10. ¿Sí? En este verso leímos de la expertise militar de Duryodhana, el principal de los hijos de Dhritarashtra, el rey ciego, que representa a todo el lado malvado, la fuerza oscura. Y aquí en este verso hablamos de cómo en las mismas palabras en el sánscrito, Duryodhana fue capaz de transmitir un tipo de información para uno de sus generales, Drona, y una información completamente distinta para su otro general, Bhishma, el abuelo. ¿Sí? Así que ahora vamos a ir al siguiente verso. Y antes de leer, como siempre también, voy a recitar 3 veces el mantra de invocación del Bhagavad Gita. También si se lo sabe, cante. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien. Entonces, seguiremos con el texto 11. Voy a recitar el sánscrito. Oh, se me salió el ruso. A veces tengo como conflictos idiomáticos. Pueden, si quieren, recitarlo conmigo para que así vayan aprendiendo el sánscrito. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que voy a repetir yo una línea y ustedes lo pueden repetir después en su casa, no es necesario que abran el micrófono y todo. Voy a dar un espacio para que ustedes lo reciten en su casa como lo recité yo, repitiéndolo. ¿Sí? Vamos entonces. Ayaneshu chasarveshu. ¿Ustedes? Ayaneshu chasarveshu. Fíjense que la S con un puntito abajo es una shu, 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 shu. Y la C es cha, como chancho. S con puntito abajo, sh, como al hacer callar. La C es una cha. ¿Sí? Vamos de nuevo, lo voy a repetir de nuevo. Ayaneshu chasarveshu. ¿Ustedes? Yatha bhagam avastitaha. Yatha bhagam avastitaha. Bhishmam eva bhirakshantu. Bhishmam eva bhirakshantu. Bhavanta sarva eva hi. Bhavanta sarva eva hi. Súper. Vamos a ver qué dice este verso. Sigue hablando Duryodhana, ¿sí? El principal hijo de Dhritarashtra, hablándole ahora a todo el ejército. Los textos anteriores era Duryodhana hablándole a sus comandantes en armas. Ahora le habla al ejército completo, tratando de darle ánimo. Y dice, todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. ¿Sí? Dando aquí de nuevo un cierto apoyo a Bhishma, pero al mismo tiempo diciendo, Bhishma no se la puede solo, necesita el apoyo de todos y todos los guerreros que están ahí dispuestos. ¿Sí? Siguiente, texto 12. Vamos a hacer lo mismo. Yo primero y ustedes repiten. Tasya sanjanayan harsham. Tasya sanjanayan harsham. Kuru vridha pitamaha. Kuru vridha pitamaha. Sinhanadam vinadyochaihi. Sinhanadam vinadyochaihi. Shankam dadmau pratapavan. Shankam dadmau pratapavan. Entonces aquí hay una M con un puntito arriba. Eso es anuswara, un sonido específico del sánscrito, que se pronuncia nasalizando la vocal anterior. Entonces, en este caso, esa I se va a convertir en una ing, singha. ¿Sí? La H, recuerden que se pronuncia en el sánscrito y es como una suave.
sin ha. ¿Sí? Y cuando está la H al final con un puntito abajo, eso va a repercutir en una repetición de la vocal anterior. Entonces, en este caso, o en este que es más fácil, aquí termina con pitamaha. Aquí se debería repetir esa pitamaha. Aquí, vinadyochaihi. Vinadyochaihi. ¿Sí? La traducción dice, entonces, Bhishma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru. Recuerden lo que hemos hablado ya. La dinastía Kuru es toda esta descendencia, este árbol familiar que incluye tanto a los Kauravas, que son el ejército de los malos, y los Pandavas, que son el ejército de los buenos. Todo esto es una gran familia, un gran clan llamado Kuru. Y Bhishma es el abuelo de todos ellos. Entonces dice, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, Pitamaha, eso significa abuelo, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el del rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. ¿Sí? Y aquí de nuevo hay algo muy simbólicamente importante. Les voy a mostrar una imagen de Vishnu. Vishnu es Krishna en un aspecto, son distintos aspectos de la divinidad. Y si se fijan en esta imagen muy bonita, se alcanza a apreciar, ¿cierto? Vishnu tiene 4 brazos y en sus 4 brazos tiene 2 herramientas para dar placer y 2 herramientas para castigar. Para castigar tiene un disco trascendental, luminoso, de pura luz, llamado Sudarshana. Sudarshana Chakra. Es el disco Sudarshana. Y con su otra mano tiene una masa. ¿Sí? Entonces con eso castiga. Con eso se pone pesado. Y con los otros 2 da placer. ¿Cuáles son estos 2 elementos que tiene? Una flor de loto y una concha, una caracola. ¿Ok? Entonces, aquí nuevamente los antiguos acharyas, los antiguos maestros que explican acerca del Bhagavad Gita, hablan del simbolismo de Bhishma haciendo sonar la caracola, sin hablar. Bhishma no dijo absolutamente nada. Después de que Duryodhana, quien lo estaba guiando, habló todo esto acerca de Bhishma, del abuelo, Bhishma no dijo absolutamente nada. Y simplemente tocó su caracola. ¿Sí? Y el simbolismo por detrás es que al tocar la caracola, Bhishma en realidad estaba diciendo, todo lo que has dicho, Duryodhana, importa un pepino, porque frente a nosotros está Krishna. ¿Sí? Y Krishna es la supraconciencia. Él tiene una caracola. Entonces yo voy a hacer sonar la caracola simplemente para mostrarte que en realidad estamos completamente perdidos. No tenemos cómo ganar. Esta guerra ya está decidida porque Krishna está en el otro bando. ¿Sí? Si se fijan aquí, de hecho, Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice lo que estoy mencionando. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto Duryodhana, es decir, Bhishma, le informó, que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque el supremo señor Krishna se hallaba en el bando opuesto. ¿Sí? Y vamos a leer un verso más. Texto 13. De nuevo voy a leer yo y ustedes pueden repetir después. Tata shankascha bheriascha. Más difícil. Tata shankascha bheriascha. Panavana. Panavanaka gomukaha. Panavanaka gomukaha. Sahasaiva vyahanyata. Sahasaiva vyahanyanta. Sashabdastumulo bhavad. Sashabdastumulo bhavad. Fíjense aquí hay 2 palabras que son bien interesantes. Túmulo. ¿Qué significa túmulo? Tumultuoso. De ahí viene la palabra en español.
El sánscrito es una lengua muy madre de todos los otros, de la gran mayoría de todos los otros, de las otras lenguas, especialmente aquellas que vienen del latín. Entonces vamos a encontrar muchísimas palabras que se encuentran. Entonces aquí tenemos una, túmulo, tumulto, ¿sí? Y la otra, quienes practican yoga, especialmente asana, aquí tenemos gomukha o gomukhasana, ¿sí? Entonces, gomukha significa cara de vaca. En este caso en particular, ¿qué tienen las vacas y los toros? Tienen cuernos. Entonces aquí está haciendo referencia a cuernos, a cachos. Entonces, dice, después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso, túmulo en sánscrito. Bien, vamos a leer hasta este texto por hoy, hasta el 13. Entonces, la escena que tenemos hasta ahora es que en el campo de batalla se van a enfrentar estos dos bandos, los Kurus versus los Pándavas. En el lado de los Kurus, quien comanda es Duryodhana, el hijo malvado del rey y de un rey que no debería ser rey. Y en el otro lado están los Pándavas, comandados por los 5 hermanos y quienes están liderados por Arjuna, el principal de estos 5 hermanos. Y los versos que hemos leído hasta ahora explican de Duryodhana, que está tratando de alentar a su ejército, especialmente a sus comandantes, que no están muy contentos de pelear contra los Pándavas porque aman profundamente a los Pándavas. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar hoy con el estudio textual y voy a compartir nuevamente la pantalla para revisar dónde nos quedamos en el viernes anterior, donde hablamos acerca de la realidad, ¿sí? Explicamos de que la realidad, estuvimos hablando un buen rato, ¿qué era la realidad? Desde la perspectiva del Veda, la realidad es lo que existe, ¡duh! ¿Y qué es lo que existe? Aquello que se puede percibir, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que algo es real? Porque se puede percibir, tan simple como eso. Y luego cualificamos esto un poquito más profundo, diciendo que lo que es real existe, no solo porque lo podemos percibir, sino porque se puede percibir. Y eso indica que lo que no se puede percibir técnicamente no existe. Hicimos el ejercicio, ¿recuerdan? De tratar de imaginar algo que no exista. No se puede. Tan pronto como lo imaginamos, existe. ¿Sí? Entonces, la existencia misma depende de la percepción. ¿Sí? La existencia es dependiente de la conciencia. ¿Ok? Cuando estudiemos el Bhagavad Gita, percepción, observación, conciencia, lo vamos a ocupar en general como sinónimos. No es exactamente lo mismo, pero por lo general lo vamos a ocupar así, como si fuera un sinónimo. ¿Ok? Entonces, desde la perspectiva del Veda, donde emerge la filosofía del Bhagavad Gita, la realidad, la existencia es dependiente de la conciencia. Eso quiere decir que la conciencia es la realidad absoluta. ¿Qué significa absoluta? Que no necesita soporte. Acá hay una palabra para quienes de nuevo estudian, practican o enseñan sánscrito, o mejor dicho, yoga, más que sánscrito. Hay una palabra que quizás la han encontrado en algunas asanas, llamada alambana, ¿sí? O alamba. ¿Qué significa alambana o alamba? ¿Alguien sabe qué significa alambana? La Lilia al tiro, rápida rápida con la escritura, soporte, bien. Alambana, con ayudita, eso. Alambana o alamba significa con soporte. Entonces tenemos la postura de la vela que se llama Salamba Sarvangasana. La postura con apoyo. Sa-alamba, con apoyo. Eso significa literalmente. ¿Sí? Con soporte.
Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchos textos de yoga, por ejemplo el Hatha Pradipika, hablan de la supraconciencia o de la conciencia como Nir Alamba. Ahí lo escribí también en el chat. Nir Alamba. ¿Qué significa Nir Alamba? Sin soporte. La conciencia es aquella entidad que no tiene soporte. Todo lo demás, todo el resto de la realidad requiere de soporte. ¿Cuál es el soporte de toda realidad? Ser perceptible. Ese es el soporte de la realidad. Y en consecuencia, toda realidad es relativa a su soporte. Y esto se construye de forma gradual, ¿ok? Entonces la tierra necesita un soporte, el agua necesita un soporte, el fuego necesita un soporte, el cuerpo necesita un soporte, la mente necesita un soporte, todo necesita un soporte. Pero en última instancia, ese soporte es la conciencia. ¿Y cuál es el soporte de la conciencia? La conciencia. Ya, pero ¿cuál es el soporte de la conciencia? La conciencia. Porque la conciencia tiene la capacidad de autopercibirse, es su propio soporte. ¿Sí? Y eso la expresa entonces como la realidad absoluta. El mundo, las cosas, son realidades relativas. Son realidades no tan reales, técnicamente hablando. Es una realidad no tan real. Y eso el Bhagavad Gita lo va a expresar y es por eso que me interesa que veamos estos términos, porque estos términos van a aparecer luego en el Bhagavad Gita y nos pueden confundir harto. ¿Sí? Entonces, quiero saber si hay comentarios o dudas, quiero verles. Comentarios o dudas, reflexiones que hayan hecho durante esta semana, cuestionamientos, críticas, etcétera. Conversemos un ratito. Ya, pues conversemos. Paulo, estás levantando la mano. Justo te vi así de casualidad. Dale nomás. Oye, bueno, lo que acabas de decirme en realidad me llama más la atención porque esto de que la conciencia finalmente es la realidad absoluta y que la realidad en el fondo, o sea, no sé si lo entendí mal, pero así me llegó como que es real solo cuando es percibida por nuestra conciencia, entonces lo encuentro como igual limitado porque según siento somos súper limitados, entonces como que asumir que eso es solo lo real es como muy corto, ¿no? Yes, absolutamente, si es que lo dices como lo dijiste ahora. Porque tú agregaste una pequeña partícula gramatical, un pronombre. Dijiste nuestra. Con eso cambia completamente el sentido de la oración. Dijiste, según lo que entiendo, tú estás diciendo que solo existe aquello que pueda ser percibido por nuestra conciencia. Ajá. Y efectivamente, tal como lo describes, eso es súper limitante, porque nuestra, es decir, mi conciencia es limitada, es finita, tiene una cierta determinación, es distinta, es distinguible, ¿sí? Lo que estamos tratando de establecer es que la realidad existe porque puede ser percibida. No es que esté siendo percibida por ti o por mí, es que puede ser percibida, ¿sí? Quizás hay una estrella que está a tantos millones de años luz que no es perceptible actualmente por nuestra vista, ¿sí? Entonces, si todo el mundo se juntara y mirara hacia un punto definido del cielo y no ve ninguna estrella, diría no existe tal estrella, pero la estrella existe, ¿sí? Aunque no la podamos percibir, nosotras y nosotros. ¿Pero por qué existe? Porque puede ser percibida. Quizás no puede ser percibida por nuestros instrumentos limitados actuales, pero quizás con un telescopio podrías percibirla. O quizás con una nave espacial podrías percibirla. O quizás con algún instrumento místico podrías percibirla. Si esa estrella es absolutamente, fíjate en lo que voy a decir ahora, es absolutamente inconocible,
inexpresable, inexperienciable. No hay forma en que tú la puedas experienciar. No solo tú, sino que absolutamente nada ni nadie. Eso no existe. ¿Sí? Para existir debe ser experienciable. No por ti necesariamente, ni por todas las personas que estamos ahora, las casi 50 personas que estamos ahora conectadas a través del Bhagavad Gita, ni por todas las personas que están ahora metidas en Facebook, ni por todo el mundo, no necesariamente, pero debe ser experienciable. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia. ¿Hace sentido? Sí, sí, como que se amplía mucho más también, porque Exacto. claro, sea percibido por la entidad o el ser que sea, es real. O sea, nos supera Yes. incluso a nosotros. Gracias. A nosotros como entidades finitas, pero no a la conciencia per se. Ese es el punto. Ah, ¿Sí? bueno, es que eso es lo otro, en verdad me acordé, que la conciencia es la real, ¿cómo dijiste? Es la La realidad realidad absoluta. absoluta. Sí, Yes. pero claro, no, de nuevo, no es nuestra conciencia, sino como la conciencia en general, ¿no? Como abstractamente Sí, hablando. más o menos abstractamente hablando. Por ahora dejémoslo así. Claro. Pero el Veda va a explicar que en realidad esta conciencia no es meramente abstracta. No es meramente abstracta. Es abstracta, pero no meramente abstracta. ¿Sí? Y ahí vamos a hablar un poquitito de eso en capítulos posteriores. Bacán. Gracias. Bacán. Gracias a ti. Es súper importante ese tipo de preguntas, porque nos ayudan porque si no sería como tú muy bien lo dijiste, súper limitante, ¿no? Mm. Paulina levantó la mano. Por favor, Paulina Villagra. Hola. ¿Estás? Hola, Em, ¿qué tal? yo pienso que, o sea, a ver, no sé cómo formular bien la pregunta, pero lo que sí me pregunto mientras escucho esto es que finalmente lo percibido va a depender de la calidad del observador. Es decir, la percepción va a depender totalmente de mi manera de observar la realidad. Ajá. Yes. Entonces, ahí mi pregunta, no sé cuál sería, ¿verdad? Pero quiero como ordenar la idea, porque finalmente yo te digo ya, la realidad es muy subjetiva, porque Yes. finalmente mi manera de observar es distinta de la de Claudia, Nicolás, de la tuya, de Paulo. Entonces, Yes. es muy subjetivo lo que plantea. Yes. Así es. Sí, es súper Muy bien. subjetivo. Eso, ese es mi aporte Ahora, por ahí. pero sí, es un tema, Paulina, que todavía no quiero cerrar. Vamos a necesitar un elemento Ay, nuevo que todavía no hemos tocado aún para resolver ya, ya. lo que estás exponiendo, porque efectivamente esto que estoy mencionando expone algo paradigmático. Es decir, pareciera Sí, ser que la po. exposición que estoy haciendo de la filosofía del Veda es completamente subjetiva. Y la respuesta es, lo es, pero no de tu subjetividad, por ahora. Por ahora lo quiero dejar hasta Ya, ahí. Es ya, decir, la perfecto, realidad, gracias. la macro realidad no depende de tu subjetividad, pero toda realidad depende de una entidad, depende de una conciencia, que es más o menos lo mismo que estaba diciendo Paulo recién. Y por eso es que Ya, después, y esto lo vamos a trabajar después, vamos a hablar de una conciencia con C mayúscula y una conciencia con C minúscula. Y eso nos va a ayudar a... Ah, ahí está la cosa. ¿Sí? Pero no quiero spoilorear tanto. Quiero inventar un verbo que sea así. Spoiler. Spoileorear. Spoileorar. Eso. Lili había escrito... Spoilear. Lili había... gracias. Spoilear. Spoilear, claro. Hubiese sido más fácil desde el principio. Y yo tratando de spoilear. Gracias, Paulo. La Lili había escrito en el chat, ¿qué pasa con aquello que algunos pensadores llaman el silencio de Dios? Es un poco más apofático,
pero no se podría percibir, ¿o sí? ¿Quieres desarrollar un poquito más aquello, querida Liliana Jiménez? ¿Dónde está ahí? No te veo. Aquí estoy. Ahí está. Ya, es que igual es como más del pensamiento cristiano, porque es como de lo que más Ya. conozco, pero hay toda una corriente de pensamiento que es como la más apofática, que tiene que ver precisamente con esta idea de pensar Dios no como una entidad que hace cosas concretas, sino como algo mucho más incognoscible y también como algo mucho más inabarcable, pero que no necesariamente va a ser perceptible mediante una experiencia mística o un tipo de conocimiento especial. Entonces porque estoy pensando que precisamente esas corrientes más apofáticas son las que se cruzan con corrientes más orientales de pensamiento. Entonces por eso me quedé pensando en esta idea, y ahí hablan mucho de el silencio o la ausencia de Dios. Y algunos pensadores más contemporáneos, como por ejemplo Wittgenstein, cita esta idea de que a veces estar solo es lo mismo que estar solo en una habitación, es como, o con Dios, que es lo mismo, dice, es como estar con una bestia encerrada en una habitación oscura. Entonces me queda dando la vuelta a esta idea de cuál sería la posibilidad de percibir algo que podría ser una entidad cuya esencia sería precisamente el misterio, y de ahí que sea apático y que no Yes. necesariamente podamos conocer. ¿Cachai? Creo que eso se podría posiblemente ir resolviendo cuando tratemos de ir resolviendo lo mismo que estaba recién preguntando Paulina, porque tiene mucho que ver con aquello y que también tiene que ver con la pregunta de Paulo. Tiene mucho que ver con aquello. ¿Qué es Dios? Pero ¿a qué se refiere con Dios? ¿Qué es eso? La respuesta a los tres comentarios, a las tres preguntas, reside en el mismo punto, de hecho. ¿Qué es eso? Entonces, no sé si puedo responderlo sin spoilear, voy aprendiendo tanto, pero efectivamente no se puede percibir a la supraconciencia o quizás como tú mismo estás diciendo Dios con los instrumentos propios. Esos instrumentos deben ser entregados, deben ser recibidos, mejor dicho en este caso. Porque efectivamente no se puede. No se puede percibir aquello que trasciende al individuo. ¿Sí? Es inconocible por el individuo, pero el individuo puede recibir los medios por los cuales percibir. Pero vuelvo a decir, esto ya es como, está más adelante todavía en el camino. La Domi, ¿viste? A la Domi ya le están iba a decir sangrando los ojos, pero le están saliendo lágrimas por los ojos. Al Nico también, un cerebro. Oye, Sí, perdón. yo creo que es... Quería seguir ¿Cómo, haciendo Lili? una... Diga. Perdón. Dígalo. Lo que pasa es que en esa misma línea, los gnósticos, por ejemplo, sostienen que en realidad, como ese Dios o esto que no se puede conocer, permanece, que siempre está en este misterio, lo que nosotros podemos conocer serían como los eones o las emanaciones que vienen de esta entidad. Entonces yo quería preguntarte si hay algún símil con lo que estamos viendo, o sea, lo que podemos percibir son suertes como de consecuencias o vibraciones posteriores versus esta idea de algo que siempre va a permanecer oculto, ¿no? Sí, no. Sí, no. Y aquí, vuelvo a decir, aquí nos vamos a topar con una filosofía, cuando la desarrollemos más. Hay algunas chiquillas aquí que estudiaron en el curso de filosofía que ya estamos terminando, en el curso de filosofía de yoga, y ahí es muy interesante porque estamos trabajando con una filosofía que es absolutamente paradójica, pero que hace sentido. Y eso es lo potente del Veda, que siendo tan paradójica, hace sentido. Lo que dices iba muy bien en línea con lo que explica el Veda, hasta que dijiste, ¿cuál fue la palabra que dijiste? No recuerdo si ocupaste la palabra emanaciones, consecuencias, creo. Sí, las consecuencias de... sí, ahí ya empezó a entrar en un reino que no la pega mucho con la concepción filosófica del Veda. ¿Sí? Pero bueno, es lo que te digo, Lili. En capítulos posteriores vamos a entrar en esos reinos. Falta un pelito todavía para aquello. Necesitamos darle más vuelta a la conciencia aún. ¿Ok? Pero vamos a llegar. Espero que se resuelvan todas tus dudas, Lili.
No, mentira, no se van a resolver. Pero va a ser entretenido por lo menos el camino entre medio. Pame, ¿levantaste la mano? Te vi. Bueno, yo tengo una duda con lo que se mencionó en la clase anterior en cuanto a la realidad, que, Ajá. que era como que existe en múltiples planos. ¿Cuáles serían Yes. esos planos? Bueno, hay muchos, muchísimos, pero mínimo podemos revisar 3, que fue lo que hablábamos previamente. El plano de la realidad completamente subjetiva mía. Entonces el plano es un plano que se construye por mis experiencias previas, pero que construye una realidad distinta. ¿Sí? Un sueño, por ejemplo. Es un muy buen ejemplo el sueño, y de hecho lo vamos a ocupar después harto. La filosofía del sueño es increíble. Entonces, tus sueños son un tipo de realidad, son muy real. Tus sueños son súper reales, tienen consecuencias muy tangibles, y la experiencia del sueño también es súper tangible, ¿no? La experiencia del sueño no es muy distinta a la experiencia cotidiana, solo que ocurre en la mente exclusivamente, mientras que la experiencia cotidiana ocurre con la mente y con los sentidos. Esa es la diferencia. Pero el sueño es una experiencia muy experiencial, muy concreta en un sentido. Entonces, ese es un tipo de realidad, la realidad completamente subjetiva, propia, mi propia realidad, mi microrealidad, ¿sí? Está basada en lo que ocurre afuera, pero es distinta, es propia, tiene repercusiones en mí. La Pauli dice, ¿es un poco como propone la película Matrix? Sí, caleta. De hecho, Matrix viene mucho de la filosofía oriental, todo el rato. De hecho, otro día vamos a estudiar Matrix, y otro día vamos a estudiar predestinación, y otro día Dark, y así. Otro nivel de realidad es el nivel de realidad social, como escribieron creo en el chat la Lili. La construcción social es una construcción que depende de lo objetivo más lo subjetivo y los acuerdos que se generen entre las partes subjetivas. Ese es otro nivel de realidad, y es muy real, es súper real, pero no es igual a la realidad completamente individual, es distinta, y puedes distinguirla, es parte de la realidad, pero es distinta. Otro nivel de realidad es la realidad objetiva, es aquella que no se modifica ni por tu percepción subjetiva, ni por la percepción social. Es una realidad que trasciende. Entonces, el brillo del sol pusimos como ejemplo. Aunque toda la sociedad chilena se pusiera de acuerdo de que el brillo del sol es X, el brillo del sol sigue siendo el mismo, es inmutable. Puede cambiar mi percepción del sol, pero el sol como objeto queda inmutable. Entonces, ahí tienes 3 niveles distintos. El nivel objetivo es el nivel basal. En él, en el nivel objetivo, se construyen las otras realidades, la realidad subjetiva social y la realidad subjetiva individual. ¿Sí? Todas, y aquí viene lo importante, todas estas distintas capas de la realidad, todas dependen de ser experienciables, ser observables, ser perceptibles. Si cualquiera de estas realidades no son perceptibles, no son realidades, no es real, no existe. Sí, diga. De esto quería tomarme para hacer otra pregunta. Entonces, por ejemplo, las emociones son perceptibles a nivel subjetivo e individual, pero también existe una realidad objetiva de ellas. ¿Existe la...? Yes, ¿Sí? así es, tal cual, yes. Ya. Así es. Una emoción, desde la perspectiva del Veda, técnicamente hablando, es una cosa. Es heavy lo que estoy diciendo, porque en Occidente hablamos del sujeto mezclado con la mente. Pero, desde la perspectiva del Veda, la mente es otra entidad, otra cosa, distinta a el ser, distinta al observador. ¿Cómo sabemos esto? Porque el observador puede observar a la mente, los procesos mentales, pero la mente nunca llega a observar al observador.
no hay codependencia. El observador puede observar a la mente, pero la mente no puede ir para allá. La mente depende completamente del observador. ¿Sí? El observador experimenta a través de la mente. ¿Sí? Pero el observador, en última instancia, depende de sí mismo. ¿Ok? Entonces, las emociones sí tienen un carácter objetivo. Ahora, de nuevo, eso requiere harta explicación más y que la vamos a ir desarrollando un poquitito. Necesitamos estudiar algo que se llama, y lo voy a escribir en el chat, Sankhya. La filosofía del Sankhya, que va a ser muy relevante para nuestros estudios del Bhagavad Gita y que es algo a lo que nos vamos a empezar a integrar poco a poco. ¿Sí? Escribieron en el chat la Lili puso Berger and Luckman, 1967. La Nico y el Diego, ¿qué pasó, Lili? Ese es el libro de Berger y Luckman, La construcción social de la realidad, es como un clásico. Bacán. Buena. Mándalo por el WhatsApp, quizás, para que lo leamos después. Nico y Diego escriben una semilla de palta, siempre dará paltas, no dará mangos. Yes, eso es la teoría del karma que necesitamos estudiar. Jocelyn escribe, pero que no sean perceptibles por nosotros no significa que no existan. Exacto, es lo que dijimos previamente. Que algo no sea perceptible por nosotros y nosotras no quiere decir que no exista. Quiere decir que aún no es perceptible, que aún no lo hemos percibido, simplemente. Y quizás nunca lo vamos a llegar a percibir nosotros. Pero eso es perceptible. ¿Sí? Se puede percibir. Quizás no por nosotros, vuelvo a decir. Paloma dice, ¿los koshas son como capas de la realidad del ser o nada que ver? Esas cosas, ¿no? Algo hay de aquello, Paloma. Técnicamente hablando, y ahí habría que hacer un análisis histórico de la descripción de los koshas. Los koshas originalmente no son como lo explicamos ahora en el yoga moderno, de estas como capas de cebolla que cubren al ser. Los koshas son capas de progresiones de la expresión de la conciencia. Entonces, Anamaya Kosha, la primera capa, o la primera expresión de la conciencia va a ser una expresión muy tosca, va a ser experienciar a través de la boca, va a ser experienciar de forma muy como, esto es, ¿sí? Muy tosca. Mientras que la siguiente, no voy a entrar en los koshas todavía porque es una teoría bien amplia también, mientras que Prana Maya Kosha es una experiencia mucho más, ¿sí? Ahora experimento el mundo a través de energías, a través de mi respiración. Ahora hay una cierta distinción. Antes no, en Anamaya Kosha, en la primera expresión de la conciencia, es todo muy tosco. Yo soy todo. Yo soy las cosas. Entonces, los koshas, técnicamente hablando, son expresiones de la conciencia a través de la materia, capas per se. Jocelyn dice, porque la mente depende del espíritu. Yes, yes. Lili dice, emoción, dice Nancy, es una forma de poner en moción, en movimiento. Las emociones nos movilizan, por eso son mega reales. Exacto. Y la Lili ahí envió el texto por WhatsApp. Paulina, tú habías levantado la mano. Sí, hola. Hola. Hola, Hola. hola. Es que justo como lo último que habías comentado con respecto a que la mente no puede observar al observador, que bueno, en la mañana como que vi la clase del viernes pasado y estuve toda la mañana pensando en esa cuestión, porque así fue como un viaje galáctico. ¿Cómo? Y de hecho hasta ahora estoy tratando un poco de formular la pregunta de cómo asociar eso de que la mente no puede observar al observador y que emerge
por ejemplo, del camino del autoconocimiento cuando va dándose cuenta que hay diferentes estados como de conciencia, bueno, ahora entiendo un poco el tema de la verdad absoluta, que es la conciencia en sí, pero ¿cómo puedo relacionar el autoconocimiento con, por ejemplo, ahí es que lo había como anotado, que ya hay gente que de repente está súper claro que algo no le hace bien, pero igual sigue haciendo eso. Entonces, Yes. no, como que emerge en relación como a emociones que son objetivas, porque ya está claro que efectivamente es real, es algo objetivo. Y como que en realidad todavía no sé mucho cómo hacer la pregunta, pero el autoconocimiento es un camino como súper largo. Y para mí me hace mucho sentido la asociación que hay de tomar decisiones en base a esta conciencia real de saber que si algo me está haciendo mal, no sigo haciendo eso. Y se va como volcando una verdad absoluta, porque alguien puede llegar a discutirte que eso en realidad no es absoluto, tu verdad no es absoluta, pero en base a mi conciencia sí es una verdad absoluta. Ajá. Eso, gracias. Ajá. Ajá, ajá. Se te escuchaba un poquito cortado, pero creo que te escuché bien. Creo que Ya, escuché bien. me queda 3% de batería. Ah, ya. Con razón. Lo que mencionaste me motiva a compartir esta presentación. ¿Por qué es muy relevante esta presentación? Porque esta presentación muestra qué no es la conciencia. Esto no es la conciencia. ¿Ok? En la perspectiva de el Sankhya, que es esta filosofía que mencioné, una de las filosofías más importantes de las perspectivas védicas, el Sankhya dice que existen dos principios fundamentales en la existencia, y lo voy a escribir en el chat: Purusha y Prakriti. Hace alusión a la conciencia, ¿sí? Así que eso lo vamos a seguir explorando en la clase que viene después. No en la clase, en esto que estamos haciendo, en estas conversaciones. Entonces, Purusha es la conciencia, y vamos a explorar qué es la conciencia. Prakriti es la materia, las cosas, los objetos. Y desde la perspectiva del Samkhya existen 24 grandes cosas, ¿sí? Y van desde acá abajo, Antakarana, hacia arriba, Panchamahabhuta. Es decir, lo más concreto está aquí, en el quinto de los Mahabhutas, la tierra. La tierra es de las cosas materiales lo más concreto. ¿Y qué es lo más sutil? Es Chitta, que aquí lo anoté como conciencia contaminada, no me gusta mucho eso. Chitta significa el subconsciente, podríamos decir. Es la primera capa previa a la conciencia misma. Entonces, si se fijan, aquí está todo. ¿Cuál es la idea por detrás de esto? Todos, vuelvo a decir, todos estos 24 elementos son cosas que van de lo más intangible, pero cosa, a lo más tangible, cosa. ¿Qué significa una cosa intangible? Que es muy sutil, que no es experimentable por los sentidos y que está muy cerca a la conciencia. ¿Qué es una cosa concreta? Una cosa que está lo más lejos de la conciencia. ¿Y qué dijimos que era la conciencia? Aquello que observa. La tierra no observa, pero es experienciable, es observable. ¿Sí?
estos 5 elementos, que son los elementos que construyen a todas las cosas concretas, estos 5, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter o espacio, son cosas perceptibles por nuestros sentidos. Nuestros sentidos pueden percibirlos. ¿Ok? Y por lo tanto es el elemento más concreto de todos los 24. Porque hay mucho por detrás que le percibe. Y no hay nada más adelante para percibir. Es decir, Panchamahabhuta no experimenta nada. Los elementos concretos, los 5 que están acá, no experimentan nada. Solo son experimentables, se pueden experimentar. Mientras que los que están acá, estos son los 10 sentidos para incorporar y 10 sentidos para actuar, o sea, 10 sentidos no 10, 5 sentidos in y 5 sentidos out. 5 sentidos que nos permiten incorporar información y 5 sentidos que nos permiten entregar información. Los sentidos pueden percibir a estos 5 elementos que están acá. ¿Ok? Por lo tanto, son más sutiles que los 5. ¿Sí? Para ser más claro, mi ojo puede percibir fuego. El fuego no percibe nada. El fuego solo se percibe. Pero mi ojo, que es un instrumento para percibir, puede percibir al fuego. Pero luego hay algo más sutil aún, que son los sentidos internos. Me salté este a propósito para no entrar por ahora. Los sentidos internos son nuestro aparato mental. ¿Ok? ¿Por qué es lo más sutil? Fíjense la progresión que estamos tratando de entender. Mi mente percibe a los sentidos que perciben a las cosas. ¿Se dan cuenta de la progresión? Primero tenemos cosas. Luego tenemos sentidos que perciben cosas, más sutil. Y luego tenemos aparato mental que percibe sentidos que perciben cosas. Entonces, lo más sutil es el aparato mental, que consiste en mente, con emociones, con pensamientos, con ideas, con gustos, disgustos, en fin. Intelecto, que nos permite discernir, determinar, esto sí, esto no. Ego, con lo cual nos identificamos con cualquiera de estos que están acá, con otros conceptos. ¿Sí? El ego nos identifica a un lugar geográfico donde nazco, nos identifica con un cierto género, nos identifica con una cierta expresión biológica, nos identifica con acciones sociales, nos identifica con relaciones. Entonces siempre nos identificamos con algo distinto al observador. Esos son, y lo mencioné antes, chitta, que es el subconsciente. Todo eso es el aparato interno que percibe a los sentidos y la información que ellos entregan, que a su vez reciben información del medio, de las cosas. ¿Ok? ¿Dónde está el ser? En ninguna parte en este diagrama. El ser no está acá. El ser es quien está aún más atrás de la mente. Entonces la progresión es, y la voy a dibujar, y con esto cierro para que abramos el espacio de reflexión y conversación. Entonces tenemos el observador o conciencia. Luego tenemos que el observador observa a través de la mente, el aparato mental, con todo lo que eso implica, todo el aparato mental, que nos ayuda a percibir la información que registran nuestros sentidos, que a su vez nos ayudan a percibir la información que entregan las cosas.
¿sí? Los elementos. Esa es la progresión. El observador está por acá. La materia termina acá. Todo esto desde aquí para abajo es materia. Desde la línea para arriba es inmaterial. El observador. El soporte absoluto de toda la realidad. Creo que, déjenme dejar de compartir. Ya, creo que escribieron en el chat. Nico y Diego dicen, pero los sentidos pueden percibir no por sí solos, sino porque la conciencia percibe a través de ellos. Claro, lo mismo con la mente. Tenemos un computador que tiene una cámara que percibe el entorno. El computador ni la cámara funcionan si es que no hay un usuario que les ocupe. Entonces, de la misma forma, mente, sentidos, no tienen sentido, no tienen función si es que no hay un usuario que les ocupe. Lili dice, ¿la mente solo se concibe en humanos o se reconocen agencias no humanas? La palabra agencia, técnicamente hablando, y muy técnicamente hablando, es un atributo de la conciencia, no de la mente. La agencia se expresa a través de la mente de la misma forma que la luz se expresa a través de ampolletas, pero no depende de ellas. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es muy importante. ¿Sí? La capacidad de voluntad, de intención, depende de la conciencia, pero pasa a través de la mente. Por lo tanto, se tiñe con la mente. Y esto lo vamos a explorar después. ¿Qué factor tan irrelevante es la mente? Porque la mente tiene contenido. Y si la voluntad, la intención, la observación atraviesan por la mente que tiene contenidos y colores, ahora la observación y la voluntad van a estar teñidas de la misma forma que la luz en una ampolleta que esté coloreada va a salir coloreada, la luz. Pero la electricidad per se, la luz dentro de la ampolleta nunca se tocó. De la misma forma, la conciencia que atraviesa la mente nunca se toca por la mente, porque la mente está más allá, o más acá, deberíamos decir. Así que, para responder bien explícitamente tu pregunta, Lili, la voluntad es propia de la conciencia. La conciencia existe en distintos cuerpos, cuerpos animales, cuerpos vegetales, cuerpos celulares. En todos esos cuerpos hay voluntad, hay agencia, pero expresada de distintas formas. No es la misma capacidad de observación la de una lagartija que la de un ser humano. No porque no posean la misma conciencia, sino porque poseen distintas mentes. Y la mente tiñe al pasar la observación y la agencia, la voluntad. La Bea dice, ¿qué entenderíamos como mente? Lo tenemos que explorar en otro capítulo, querida Bea. Pero la mente es el aparato que básicamente permite recopilar la información del entorno. La mente nos permite tomar la información del entorno que se recibió a través de los sentidos y generar una imagen holográfica interna que sea perceptible por el ser. Medio complicado por ahora. Pero básicamente la mente es un receptáculo de información y que le entrega un cierto contenido perceptible para el ser. De otra forma, las cosas son demasiado opacas, necesitan un cierto brillo. Eso es lo que hace la mente, les da brillo a las cosas para que tú la puedas percibir. ¿Sí? Es como una foto, cuando sacas una foto, se genera una impresión en la foto. ¿Sí? Fíjense lo loco del mecanismo de una foto. Genera una impresión de aquello que salió del entorno. Y genera una impresión tal cual. Una impresión que ahora tú puedes percibir y que puede quedar registrada. Tú la puedes guardar esa foto. De la misma forma, la mente hace exactamente lo mismo. Saca registros del medio
y los deja adentro para que tú puedas significar tu experiencia. Pero necesitamos hablar más de la mente a futuro. Patti Valenzuela dice, los sentimientos estarían dentro de la mente. La mente y los sentidos. La mente y los sentidos. Sentimientos están en mente y sentidos. Clau Salomé dice, entonces solo percibo y veo realmente si soy consciente. ¿Cómo sería eso, Clau? ¿Estás por ahí? Ya, pero abre el micrófono, pues Clau, te estoy viendo. Lo que pasa es que estaba pensando, se supone que percibo todo con la mente, ¿cierto? Pero no, esa percepción es limitada. Cuando soy consciente, claro, cuando soy consciente, luego lo que tú estás explicando es cuando veo la totalidad de lo que son las cosas. ¿O no? Yes, sí, o mejor dicho, eres más consciente, percibes las cosas menos por medio de la mente y más por medio de ti misma, lo cual es más fácil de decir que de hacer, pero eso significa conciencia. Y esto, vuelvo a decir, esto requiere que todavía hablemos harto de la mente, porque si percibimos, observamos a través de la mente, pero la mente está teñida, todo lo que observemos va a estar teñido también. ¿Sí? Eso quiere decir que soy menos consciente de lo que percibo. ¿Se entiende? He ahí la necesidad del yoga, para bajarlo muy aterrizado. ¿Qué es el yoga? Para despejar, para aclarar la mente. Porque de otra forma, lo que percibo lo estoy percibiendo solo a través de la mente. ¿Sí? Y no lo percibo directamente. No sé si alude a lo que estabas diciendo, Clau. Sí, entonces, más que una observación es una experiencia. Sí, en el lenguaje del yoga no hay demasiada distinción. Observación proviene del observador. Drashtar es el nombre que se le da en el yoga. Drashtar. Patanjali habla acerca del observador. ¿Cuál es el propósito del yoga? Es que el observador observe con claridad, que el observador more en su propia existencia. ¿Y cuál es la existencia del observador? Observar. ¿Sí? Manu dice, ¿la foto o el flash? Las dos. ¡Chon! Si la mente es la foto o el flash, las dos. Y la cámara. La cámara serían más los sentidos, pero que están comandadas por la mente. La Su dice, no seríamos inconscientes, sino menos conscientes por estar teñidos. Claro, lo que pasa es que no se puede hablar de inconscientes, literalmente. Literalmente no se puede hablar de inconscientes en el sentido, y esto lo vamos a explorar, que la conciencia nunca deja de existir. La conciencia es un continuo, pero puede estar percibiendo cosas o no. Cuando no está percibiendo, se encuentra en el estado que decimos de inconsciencia. ¿Sí? Entonces, cuando no hay por percibir, está en un estado de inconsciencia, pero no hay inconsciencia real. Paloma, habías levantado la mano, creo que te vi. Hola, hola. Entonces, estoy entendiendo que las emociones son parte de la mente, por ejemplo, ¿cierto? Yes. Si las emociones son parte de la mente, y estoy como un poco pegada con el tema de las cosas, pero el ser o lo más profundo del ser vive en gozo y en buenaventuranza. ¿Esa no es una emoción entonces? No, ¿No es un- buena pregunta. No. Lo vamos a analizar. De hecho, en la siguiente, el próximo viernes, veremos cuáles son los atributos del ser.
que aquí es súper importante, porque no es una experiencia externa. Cuando tú experimentas rabia, tú tienes la capacidad, aunque generalmente está cubierta, pero tú tienes la capacidad de distinguirte de la rabia y decir, esta soy yo, esta es la rabia. En general no lo hacemos, y esto es algo increíble que ocurre. En general, cuando tenemos rabia, nos convertimos en rabia, y por eso nos enrabiamos, porque en la práctica actuamos por la rabia, como si fuéramos eso que estamos experimentando. Fíjate la maravilla de la capacidad de, cuando estás enrabiada, distinguirte y decir, esta soy yo, esta es la rabia, ¿qué voy a hacer? Cambia, de inmediato, cambia completamente el resultado y la afectación por la rabia. Cuando hablamos de la palabra que tú estabas diciendo, que en el sánscrito es ananda, ananda no es una experiencia externa, ananda es la conciencia. Y eso es lo que vamos a explorar el siguiente viernes. No es que sea algo por experimentar, eso eres, tú eres felicidad, tú eres dicha. A veces experimentas, cuando estás enmarcada en el tiempo, fíjate lo que voy a decir, experimentas sufrimiento. Y ahí está la experiencia externa. Es bacán. Ahí está la experiencia externa. Aquí está el sufrimiento. Tú, el observador, observa el sufrimiento y te conviertes, te identificas con el sufrimiento. Pero el sufrimiento no es lo que tú eres, porque puedes distinguirte. Lo que se describe como ananda, que generalmente se traduce como dicha, bienaventuranza, etc. Placer, eso es lo que tú eres. No es que lo experimentas cada tanto. Eso eres. Cada tanto experimentas sufrimiento cuando te enmarcas en el tiempo. Cuando tienes una experiencia atemporal, esto requiere una cierta explicación y un contexto, pero en la experiencia atemporal, es pura ananda. Puro placer, pura dicha. Pame creo que había levantado. ¿Cómo, Palo? Por eso es eterno. Yes. No hay Y muerte. en el siguiente viernes vamos a hablar de eso. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es Ananda? Sí. Gracias. A ti, bacán. Muy buena pregunta. Pame. Bueno, yo quería hacer una consulta en relación a los elementos que mencionamos que son parte de la materia, y me da vuelta el tema donde justo estaba poniendo atención en la última pregunta cuando mencionaste lo del tiempo, porque ¿qué rol cumple el tiempo y el espacio? ¿Es como algo que es materia o no? ¿O es un medio? Yes. No sé. ¿Porque no está como dentro de los elementos burdos? ¿O no lo puedo situar en uno de estos elementos? ¿Es parte de Prakriti? Yes. No, perdón, no. El espacio sí. El espacio sí. La mente es un tipo de espacio. ¿Sí? Ya. I'm sorry por la cara que quedaste. Fue como, Como que, La mente, sí, porque ya me sí. comprendí. El espacio material, que lo viste en uno de los elementos, se llamaba Akasha o éter, es aquello donde residen los otros 4 elementos. ¿Sí? La mente es un espacio también, es aquello donde residen otras cosas, como tus pensamientos, tus ideas, tus recuerdos, tus deseos, tus aversiones. ¿Sí? Eso reside también en un espacio, pero en un espacio más sutil. A eso le llama mente, manas. El tiempo, sin embargo, el tiempo es una cosa que está por fuera, está fuera de Prakriti, y es un elemento extra, ¿sí? Y que requiere que hablemos y todo, pero el tiempo es lo que permite la acción, es lo que permite el desencadenar de acción-reacción. ¿Cómo sabes cómo experimentas el tiempo? Por el efecto. ¿Sí?
por el efecto de una acción. Así es que experimentamos el tiempo, el paso del tiempo. El tiempo entonces podrías decir que es un espacio. Entonces el akasha, el éter, es el lugar donde residen los 4 elementos. La mente es el lugar donde residen las emociones, los pensamientos, etc. Y el tiempo es el espacio donde reside causa y efecto. Chan. Chan. Hay comentarios en el chat. Y cuando experimentamos amor también, es lo mismo que con la rabia y el sufrimiento. Depende a qué nos estemos refiriendo con amor. Depende a qué nos refiramos con amor. Si hablamos de amor como Pepe Le Pew, sí. Es otra de las experiencias que puedes experimentar. Si nos referimos a aquella intención que proviene directamente de la conciencia, no. Eso es lo que eres. Linda escribe, entonces existe la conciencia con C mayúscula y la conciencia con C minúscula. Yes. Yes, 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 Linda. Y vamos a necesitar explorar aquella distinción entre las dos. Manu dice, ¿se puede decir que la mente podría doblegar el tiempo? Podría doblegar la experiencia del tiempo, pero no al tiempo mismo. Porque el tiempo trasciende a la materia. ¿Sí? El tiempo, dice Jimena Miranda, pero el tiempo no es una ilusión. Tendríamos que distinguir qué es una ilusión, porque una ilusión es real. ¿Sí? Cuando yo veo mira, ¿cuál es la palabra? En el desierto, ¿qué se ve? Hay Espejismo. espejismos, gracias. Cuando tú ves un espejismo, el espejismo es ilusorio, porque tú llegas al lugar y no hay nada. Eso es una ilusión, pero es real, te motivó a actuar. Es súper real. ¿Y por qué es real? Porque describe algo que existe. En este caso, el espejismo describe un oasis, por ejemplo, o describe agua. Fíjate en esto, tú no podrías salir corriendo a buscar ese espejismo si es que no supieras qué es el agua. Si tú nunca hubieses tenido una experiencia de agua, tú jamás hubieses salido corriendo detrás de un espejismo que parece agua. Porque nunca hubieses sabido qué es el agua. Nunca hubiese significado el agua. Jamás sabría qué quita la sed en el desierto. Entonces, la ilusión existe, pero se basa en otra cosa. ¿Ok? Entonces, nuestra experiencia del tiempo es ilusoria, pero no el tiempo. La Pablo dice, si la causa y efecto ocurren en el tiempo, temporalidad, entonces el karma también. Yes. Exactamente. El tiempo es el gatillante del karma. El karma se suspende cuando no hay tiempo. Igual esto ya no estamos yendo a volar medias súper loca. Pero sí, efectivamente el Veda explica que el karma se suspende en la atemporalidad. Jimena dice, ya entendí, mi cerebro explotará. Y Nico y Diego dice, me encanta que hablemos de estos temas. Sí, a mí igual, me encanta. Les agradezco caleta por las preguntas, los comentarios, por estar. El simple hecho de estar ya es bacanísimo. Que pregunten y que comenten simplemente embellece más esta experiencia. Ya. No quiero quitarles tanto tiempo. El tiempo. No se los quiero quitar, aunque no se los puedo quitar. No se los puedo quitar. Pero vamos a dejar por ahí hoy. En el siguiente viernes, me gustaría que exploremos acerca de algo que preguntaba también la Paloma, acerca de cuáles son los atributos del ser, cuáles son los atributos de la conciencia. ¿Ok? ¿Qué es la conciencia? Ya sabemos qué es la materia. La materia son 24 elementos, 5 elementos tangibles, 5 sentidos para percibir, 5 sentidos para expresar, 5 cosas a percibir en los objetos tangibles, eso no lo revisamos porque ya es más complejo, y 4 partes del aparato mental. Ahí tenemos 24 elementos. Las cosas son 24 elementos. ¿Qué es la conciencia? La conciencia tiene
3 atributos, no distintos a ella misma. Es decir, el observador es estos 3 atributos que vamos a analizar el próximo viernes. ¿Ok? Ya, po. Muchísimas gracias, Bea. Buenísima la sesión. Gracias, Vish. Gracias a ti, Bea, por estar con tu fondo psicodélico. Lo vi por ahí. Gracias. Según. Muchas Gracias a ustedes. Súper. Un abrazo, que tengan buen fin. Aviso de utilidad pública. Hay hartas actividades este fin de semana en el colectivo y en la comunidad. Por ejemplo, solo un segundo. Ya, aquí estamos. Este sábado vamos a empezar con un programa, pero terrible, entrete. Esto es para las personas de la vieja escuela. Les puede caer el carnet. Hicimos un programa que se va a llamar El Bendito Sea, para hacer cine consciente. Quizás recordarán algunas personas, no tan jóvenes, el Maldita Sea, el pulento Maldita Sea, donde se analizaban películas y se veía el tráiler con Salfate y el Pera, sí, un clásico. Entonces aquí la Guita y Rada van a mostrar, un clásico, dice Manu, sí. Las chiquillas van a mostrar un tráiler y van a hablar de películas con un contenido consciente. Entonces la idea, esto va a ser a las 12 del mediodía, es para que si están cocinando puedan verla en el celular o puedan escucharlo. Va a ser bien distendido, pueden comentar cosas, contar sus propias experiencias con la película. La película se va a revelar ese mismo día, va a ser una sorpresa cuál es la primera película. Y se va a conversar un poquitito de los contenidos de ella, ¿sí? Así que eso va a estar súper recontra entrete. Y hoy día hubo una actividad súper entrete de meditación y mantras para niñas. Así que para el próximo viernes con la Brinda, que está por ahí pintando. No está pintando el mono, está literalmente pintando, está ahí con su cuadro. Y estuvo muy bonito. Así que el próximo viernes va a ser eso también. Y el domingo voy a estar en un live con un gran amigo, el Álvaro, chiquillos de un espacio de yoga Abasta. La Michelle estuvo ya ahí también, la Michelle está por ahí. Y vamos a estar conversando de yoga y religión, un tema bien interesante. Eso es el domingo a las 5. Ahí yo voy a estar hablando un poquitito en las redes, en el WhatsApp lo voy a escribir también. Así que eso creo por ahora, creo que no se me está yendo nada de las actividades que vienen ahorita. Eso. Muchas gracias por estar. Gracias. De verdad me llena el corazón que conversemos estas cosillas. Así que un gran abrazo. Buen fin de Chao. ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Bien. Chao, gracias, Bitch. Chao a todos. Muchas A gracias. ustedes.